Anteriormente hablamos del voltaje, que es la diferencia de energía potencial entre dos puntos, y establecimos su comparación con la presión de agua. Es decir, el voltaje es aquel elemento que ejerce presión, por decirlo de alguna forma, o ejerce fuerza sobre los electrones para que estos electrones se muevan en el campo. Y esa energía potencial que tengan la conviertan en energía cinética. Abordemos el concepto de corriente eléctrica, que va de la mano del voltaje. Pues voltaje y corriente son dos conceptos utilizados en el campo de la electricidad de mucha importancia. Son conceptos fundamentales. El voltaje entre dos puntos hace que la energía potencial que posean los electrones se convierta en cinética, creando así una corriente de electrones. Ya esto nos va llevando por el camino de interpretación de la corriente eléctrica. Vemos, por ejemplo, que una carga en un campo eléctrico tiende a moverse, esa energía potencial la convierte en cinética. La definición formal de RAE, de la Real Academia Española sobre corriente, es que corriente eléctrica es el flujo de cargas eléctricas a través de un conductor. Eso es corriente eléctrica. Y también encontramos la siguiente definición. Se designa corriente eléctrica a la magnitud física que expresa la cantidad de electricidad que fluye por un conductor en unidad de tiempo, cuyo equivalente en el sistema internacional es el amperio. Bueno, veamos cómo funciona esto en la práctica. Aquí en esta figura animada vemos en primer lugar un signo más, un signo menos y una ecuación que I, que es corriente, es delta Q sobre delta T, es decir, variación de carga eléctrica con el tiempo. Y en ambas figuras aparece en el centro una superficie que representa la carga que se está midiendo por unidad de tiempo. Tradicionalmente, o al principio, cuando se comenzó a estudiar la electricidad, se pensaba que las cargas positivas eran las que se movían y que iban del punto de mayor potencial al punto de menor potencial. Posteriormente, en la medida que se fue avanzando, se determinó que no era así, sino que los que tenían movimiento eran las cargas negativas, que se movían desde el punto negativo hasta el punto positivo. Entonces, no es que eso afecte las ecuaciones, afecte los, los resultados, sino que se quedó con el concepto de que las cargas fluían del signo más al signo menos, es decir, del lado positivo al lado negativo. Y lo vemos en la mayoría pues, de las representaciones que se hacen en las ecuaciones. Para los efectos prácticos no tiene impacto. Se sigue asumiendo que la carga eléctrica se mueve desde el polo positivo hacia el polo negativo. En la práctica sucede, el movimiento de los electrones no es como se presentan en las figuras anteriores, de una carga que se mueve a lo largo de un trayecto largo, sino que lo que ocurre es una especie de transferencia entre los átomos. Pierden y ganan electrones, y ese no es que el electrón del
centro, del punto más cercano se mueve hasta llegar al más lejano, sino que es una secuencia de robo de electrones. El último pierde un electrón, a su vez se lo quita al que está cercano, y así se establece una cadena. No es que un electrón tenga que recorrer todo el camino, porque ya veremos más adelante que eso no tiene sentido. Entonces nos quedamos con esta definición de que la corriente eléctrica es un flujo de cargas eléctricas a través de un conductor. Continuando con el tema de corriente eléctrica, habíamos definido la unidad de la corriente, que es el ampere, y habíamos dicho que equivale a que por una sección circule un culombio de carga en el tiempo de un segundo. Aquí lo vimos en esta diapositiva o esta imagen animada, la fórmula que identifica la corriente, donde la corriente es delta Q sobre delta T. Un amperio entonces es la cantidad de carga que circula por la sección de un conductor en el tiempo de un segundo. Anteriormente habíamos visto que la carga de un electrón en coulombios viene expresada por esa cifra que nos luce extremadamente ínfima, que es 1.602 por 10 a la menos 19 coulombios. Entonces, para lograr un coulombio, matemáticamente nos da que se requieren 6.24 por 10 a la 18 electrones. Una cifra extremadamente alta que, llevada a cifras más digeribles, es 6.24 millones de billones, entendiéndose que millones son 6 ceros y billones son 12 ceros, porque son millones de millones. Entonces, esa carga o esa cantidad de electrones deben circular en un segundo por la sección de un conductor. Evidentemente son cifras que a todas luces nos parecen de otra dimensión, pero tenemos que ver la cantidad de electrones que deben movilizarse para que totalicen un coulomb. Esta sería la imagen de la corriente eléctrica, que sería el flujo de estos electrones entre dos puntos, donde ya vimos que debe existir una diferencia de potencial, o lo que es un voltaje, y ese efecto luminoso es el efecto que se produce sobre el aire, pues. Al ionizarse las partículas de aire, pues se genera la luz y el calor que estamos observando. Si queremos darnos cuenta de lo elevada que es esa cifra, y vemos que en el planeta Tierra hay 8.000 millones de personas, veamos cómo se ven estas dos cifras, los 6.24 millones de billones frente. Cuando se quiere transmitir de forma controlada la energía eléctrica, se utilizan medios sólidos. Estos se denominan técnicamente conductores eléctricos. Aquí tenemos el ejemplo donde a través de una batería queremos alimentar un bombillo. Se ve un conductor eléctrico que une la batería con el bombillo a través de un interruptor, el cual
abrimos o cerramos a conveniencia y entonces se establece la corriente eléctrica cuando se cierra el circuito. Ese es el mismo ejemplo, lo tenemos aquí cuando operamos un switch para prender un bombillo. Estos conductores eléctricos pueden estar hechos de materiales diversos como conductor, siendo los más utilizados el cobre y el aluminio. Ahora, ¿en qué se fundamenta la corriente eléctrica? Se fundamenta en que los átomos tienen electrones fijos, que son los que están íntimamente vinculados al núcleo, y electrones libres. Estos electrones libres son erráticos, no están íntimamente vinculados al núcleo y como tal se mueven con cierta libertad dentro del material. Los dos elementos que más se utilizan, que tienen electrones libres, son el cobre y el aluminio. Aquí vemos la proporción de electrones libres por centímetro cúbico que tiene cada uno de ellos. Estamos hablando de cifras muy elevadas por centímetro cúbico. Estamos hablando de exponenciales de 10 a la 22. Y el caso del cobre por centímetro cúbico tiene algo más de electrones que el aluminio, 8,5 frente a 6. En la sección anterior, o la diapositiva anterior, vimos que los electrones libres eran determinantes para el flujo de corriente eléctrica, es decir, más electrones libres, mayor corriente eléctrica. Hagamos un ejercicio de imaginación en el sentido de qué estamos pagando cuando compramos un conductor eléctrico. Evidentemente estamos pagando en términos figurados por los electrones libres. Si hablamos de un conductor de cobre, digamos que tenemos 100 metros o requerimos 100 metros de cable 12. Eh, un rollo pues como esto que se presenta en la figura. La sección del 12 del conductor, la sección por la cual va a pasar la corriente eléctrica, es 3.31 milímetros cuadrados. El volumen total de cobre en los 100 metros, después de la operación o de la conversión respectiva, roja a roja, que son 331 centímetros cúbicos. El total de electrones libres en esos 331 centímetros cúbicos lo calculamos de nuevo, sabiendo la proporción que hay por centímetro cúbico, y nos da que en esos 100 metros de cable 12 hay 2.8 por 10 a la 25 electrones. Si ahora nos volteamos hacia el aluminio y hacemos el mismo cálculo para los 100 metros y queremos en los 100 metros la misma cantidad de electrones libres, tendríamos que hallar la relación entre los electrones libres del cobre y los del aluminio. Para que eso fuese equivalente, tendríamos que la relación de secciones nos da 1.42.
lo cual significa que si queremos tener el mismo número de electrones en 100 metros de aluminio que de cobre, tendríamos que aumentar la sección en un 42%. El 42% de incremento nos lleva a una sección total de aluminio de 4.70 milímetros cuadrados. Es decir, debemos aumentar la sección de aluminio en virtud de que el aluminio tiene menos electrones por centímetro cúbico. Continuando con el tema de la corriente eléctrica, o sea, el movimiento de electrones, tenemos que observar que los electrones no se mueven en línea recta en el conductor. Esta es la forma ideal que nos podemos imaginar el movimiento de electrones. Un electrón que parte de un punto y llega de un punto inicial, pues digamos el polo negativo, y llega al polo positivo, siguiendo una trayectoria recta. Eso no sucede así, porque los electrones en su recorrido, recordemos que se está convirtiendo en energía potencial, energía cinética de movimiento. En su recorrido chocan con los átomos y eso los desvía de su trayectoria rectilínea. Lo que se presenta en el caso del cobre, donde vemos en esta figura el número de electrones por capa, y en la última capa tiene un electrón libre, es que esos electrones libres siguen una trayectoria errática, chocan con los átomos, los desvían de su trayectoria, vuelven a movilizarse en el sentido de su ruta o de su corriente eléctrica, pero siempre encontrando obstáculos en el trayecto. Entonces, conceptualmente, tenemos que apartarnos de la idea clásica de que los electrones se mueven en línea recta. Bueno, ya habíamos visto anteriormente que la corriente eléctrica es el movimiento de electrones a través de un conductor eléctrico, que su trayectoria no es una línea recta, porque se encuentra con obstáculos que son los átomos del material, y lo más resaltante es que los electrones no se mueven a la velocidad de la luz, o sea, no se mueven a 300.000 kilómetros por segundo. Es una concepción errada, partiendo del hecho de que observamos que cuando se energiza una línea ubicada o localizada a una gran distancia, casi de inmediato podemos disfrutar del beneficio de la corriente eléctrica a una distancia bastante grande, pues decir, después de 700, 800, 900 kilómetros, 1000 kilómetros, sentimos de inmediato la presencia de la electricidad. Pero ese concepto de que el electrón viaja a la velocidad de la luz es un concepto errado y tiene su explicación de por qué no lo hace. Sigamos con el tema de la corriente eléctrica. Anteriormente habíamos dicho que los electrones no viajan a la velocidad de la luz.
Los electrones se mueven a 1 milímetro por segundo. Impresionante. Esta velocidad es muy lenta si la comparamos con nuestra percepción de las dimensiones. Pero si nos ubicamos dentro del contexto de las dimensiones de un núcleo o las dimensiones del átomo, vemos que relativamente es bastante considerable. Es decir, pero desde nuestra óptica, desde nuestra macroóptica, vemos que es un movimiento muy lento, muy vago, y es lo que se llama velocidad de deriva. Ya lo habíamos visto anteriormente, lo habíamos simulado, donde los electrones se están moviendo dentro del material, chocando con los átomos y, digamos, retardando su movimiento hacia el objetivo final. A esta velocidad, y haciendo los cálculos respectivos, un electrón que sale de Guri tardaría en llegar a Caracas 22 años. Son 700 kilómetros de distancia, y vemos pues que sería absurdo que eso, o que ese electrón viajara a la velocidad de la luz. Entonces, tenemos que estar claro con el concepto de la velocidad muy baja a la que se mueve el electrón. Figúrese, tendríamos aquí la generación hidroeléctrica, las líneas de transmisión y por fin la ciudad capital esperando que ese electrón llegase. 22 años luce demasiado tiempo para cubrir una necesidad tan perentoria como la de electricidad. Entonces, ¿qué pasa? Pues, ¿por qué nosotros podemos sentir instantáneamente la presencia de la energía eléctrica? Porque el campo eléctrico del que habíamos hablado anteriormente, que es el campo de fuerza que hace que los electrones se muevan, si se mueve a una velocidad cercana a la velocidad de la luz, lo cual implica que cuando operamos un switch, inmediatamente observemos la presencia de luz. Entonces el campo eléctrico, representado en esta imagen dinámica, el que se mueve a esa velocidad, y al campo eléctrico moverse a esa velocidad, arrastra a los electrones por igual. Entonces los electrones, digamos que están en el centro emisor, casi instantáneamente reciben los efectos del campo eléctrico, al igual que los del extremo receptor. Y hay una especie de recepción y donación de electrones. Aquí observamos que el último electrón se sale, produce la corriente eléctrica y a su vez es reemplazado por el electrón que viene del átomo vecino. Entonces, eso gracias a que el campo eléctrico sí viaja a una alta velocidad y en lo inmediato o casi inmediatamente afecta al electrón que está cerca o está cercano al punto receptor. El mismo efecto que se produce cuando tenemos, digamos, imagínense unas bolas, digamos, de billar, por decir algo, y al tener lleno el espacio, la última bola, al chocar en lo inmediato, transmite ese impulso a la primera bola y esta hace que se mueva y que se muevan las demás. Y el proceso se repite reiteradamente y nos da la sensación de que el desplazamiento es inmediato. Aquí tenemos otra representación
de cómo los electrones se van moviendo, relevándose unos a otros, y el que siguiente reemplaza el espacio que dejó libre el que se movió. Entonces, eso es gracias a las bondades o a la bondad o a la característica de que el campo eléctrico sí se mueve a una velocidad cercana al de la luz.